Saludos, buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Un programa en el cual, pues vamos a recuperar la estructura normal de este espacio, en el cual habrá entrevista personal y en el cual habrá mesa, debate, de análisis y de tertulia. Pero todo el programa girará en torno al mismo tema. Son horas difíciles, horas complicadas, las que se están viviendo en lo político y en lo social en España. Esos pactos, esas negociaciones que se están llevando a cabo entre el Partido Socialista y los grupos independentistas catalanes, para alcanzar una mayoría necesaria, una mayoría suficiente para tener una repetición de gobierno, en este caso encabezada por Pedro Sánchez, están tensionando el clima político y la calle. La derecha ha salido a la calle, en este caso de una forma pacífica, por una parte, en un 99,9%, y también con elementos ultras o incontrolados en una parte minoritaria. Si el lunes era tiempo para manifestaciones pacíficas, pues ayer ya se registraron fuertes enfrentamientos entre la policía, entre los grupos antidisturbios y esos grupos de ultras, sobre todo en la Comunidad Madrileña, en la ciudad de Madrid, en las inmediaciones de la sede de Ferraz. A lo largo de esta noche, tendremos, además de la opinión de nuestros tertulianos, tendremos también la opinión, la valoración del representante de CEP, que es la Confederación Española de Policías, de su secretario regional en Asturias, que ha sido durante 28 años miembro de la Unidad de Intervención Policial, o un antidisturbio en este caso. El programa de hoy ya comienza, como siempre, con la cabecera. Pues comenzamos el espacio de esta noche y sin perder más tiempo vamos al meollo de la cuestión, una cuestión de la que después hablaremos en el debate, en la mesa de tertulia que tendremos a continuación. Pero primero vamos con la entrevista personal, y de bien nacidos es ser agradecidos, y queremos agradecer y muy mucho la presencia de una persona de la que podemos decir que siempre que la hemos llamado, que siempre que hemos recabado su presencia, su opinión, hemos podido contar con él. Contamos con él cuando los lamentables sucesos ocurridos en Barcelona hace años, en Barcelona, en Cataluña en general, cuando se produjo aquel golpe de Estado o el intento de golpe de Estado, y la policía y la Guardia Civil estuvieron en la primera línea defendiendo los derechos de los españoles y los valores constitucionales. Recuerdo que por aquel entonces le entrevistábamos y yo le preguntaba, le decía, esa delgada línea azul que hay o veíamos en la plaza de Urquinaona y en otros puntos de Cataluña, ¿qué pasa si esa delgada línea azul se quiebra? Y él me decía, si esa delgada línea azul de sus compañeros policías se quiebra, no queda más que el caos. Agradecemos su presencia esta noche porque el papel de la Policía Nacional, en este caso, ha saltado de nuevo a la primera página de la información, no solo por los hechos ocurridos hace años, sino por lo que está ocurriendo estos días o estas noches. Damos ya la bienvenida, les presentamos a Joaquín Rodríguez, él es el secretario regional de CEP Asturias. CEP es la Confederación Española de Policías. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. No se merecen. En este caso, 35 años de historial policial, él todavía está en activo. De esos 35 años, 28 años los desarrolló en la UIP, en la Unidad de Intervención Policial, lo que coloquialmente en casa se conocen como los antidisturbios. 20 de esos 28 años, en operativo de primera línea. Joaquín, antes de nada, la UIP es una unidad policial, unidad de intervención policial, lo que en casa normalmente solemos decir los antidisturbios. Es una unidad que, si hiciéramos un ranking, es una unidad de élite. Sí, en la policía está considerada como una unidad de élite. De hecho, participamos en numerosos países formando a sus propios policías. Yo no es por vanagloriarnos ni exagerado lo que voy a decir. El ranking, la policía española está considerada entre unas de las mejores del mundo, pero la unidad especial de intervención, los antidisturbios, yo creo que está entre las dos mejores del mundo. Así es. Bueno, Joaquín, lo primero, todo esto que está ocurriendo se produce por ese intento o deseo de sacar adelante la amnistía
vosotros, como sindicato policial, ¿cómo valoráis todo este tema de la amnistía? Bueno, desde la Confederación Española de Policía dices por sacar adelante una amnistía, yo creo que es por sacar adelante una investidura de un presidente, ¿no? Sí. Un cambio de cromos, digamos, ¿no? Nosotros desde CEP lo voy a decir con rotundidad y con franqueza, nos oponemos frontalmente a que esto se lleve a efecto. Y desde luego no estamos dispuestos a que la policía sea moneda de cambio en estas circunstancias. Además, promovemos, apoyamos y alentamos a todo este tipo de concentraciones y manifestaciones, pero que se produzcan de cualquier tipo. En este caso, las que hay ahora en vigor, pero de forma pacífica, ordenada, reivindicativa y firme, pero sin actos de violencia, que es lo que estamos viendo estos días, que están derivando ya es que la gente no entiende. Mire, Juan, los antidisturbios, la UIP, estamos en esa delgada línea azul que usted decía antes. Sí. Estamos enfrente a los manifestantes, recibiendo escupitajos, pedradas, bengalas, tornillos, insultos. Luego, por otro lado, recibimos órdenes políticas de políticos que de orden público y de operativos policiales conocen lo justo o nada. Entre lo justo y nada es nada. Que están en despachos, que no pasan ni frío ni calor y allí no reciben pedradas. Luego estamos supervisados por todo tipo de cámaras. Estamos también supeditados a la intervención judicial, si es que el dispositivo pues, no está bien hecho o hay algún tipo de operativo policial que no sea acorde. La gente tiene que entender la tensión que tenemos todos los policías en ese sentido. Pero somos profesionales y vamos a actuar, nos guste más o menos a los medios de prensa, a los políticos de un lado, a los políticos de otro o al ciudadano. Si se traspasa o se agrede a la policía, estamos obligados a actuar de un lado o de otro. Sí. Bien es cierto que hay mucha polémica estos días con que si en la calle Ferraz, en Madrid, sí, se intervino entre manifestantes pacíficos, bueno, hay que tener mucho cuidado porque todas estas concentraciones y manifestaciones de estos 2 o 3 días, sí, efectivamente, el 90% es gente pacífica, gente normal, ciudadanos de bien. Sí. Pero entre esta gente hay elementos subversivos que se infiltran y son profesionales de la algarada y de los disturbios y van a boicotear este tipo de concentraciones, por unos intereses o por otros. No entro a valorar esto. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No sé qué más le iba a decir. Sí, surgió la polémica, vamos a ver, la primera manifestación en Ferraz, la noche del lunes, vamos a ver, saltó mucha polémica por el tema del uso de gases lacrimógenos. Policías intervinientes en este operativo decían, recibimos órdenes políticas, no fueron órdenes operativas. En Cataluña, por ejemplo, hace años se nos ordenó aguantar hasta límites insospechados. Aquí, al poco tiempo, ya se nos ordenó intervenir. Hay que diferenciar, creo, usted me corregirá, Joaquín, lo que pasó el lunes con lo que pasó el martes. Sí. Cuidado, vamos primero por partes. El lunes, con el tema de los gases. El lunes, en Madrid, lo que pasó, si bien es cierto que la actuación y la intervención policial estaba justificada porque ya había agresiones directas a policías y al cordón policial que se quería traspasar, para que los televidentes nos entiendan cómo le podría hacer un símil. Si en un cuenta revoluciones de un vehículo vemos que cuando apretamos el acelerador va subiendo de nivel 1, 2, 3, 3, bueno, pues en Cataluña en el 2019, cuando aquellos gravísimos disturbios que yo califico, y reitero, califico, y no es que los califique yo, sino que la Audiencia Nacional también, de terrorismo urbano dirigido y alentado por todos aquello que pasó allí, el cuentarevoluciones estaba en la zona roja y en el 6 permanentemente, y nosotros no actuábamos. Nos decían orden de aguantar. En orden público, digan lo que digan quien lo diga, siempre impera el criterio político. Si imperase el criterio operativo policial, las cosas serían distintas. ¿Qué pasó en Madrid? Que el cuentarevoluciones, sí es verdad que sí estaba justificada la intervención policial, pero nada más subir al 1 ya nos dieron orden de intervenir. Bueno, hay polémica, que si, bueno, tengan en cuenta que
los policías de la UIP es que, fíjese usted, no es que estén de acuerdo con estas concentraciones y manifestaciones, es que somos los principales perjudicados, es que nosotros vivimos eso de allí de Barcelona. ¿Cómo vamos a estar a favor de todo lo que está ocurriendo? Y desde CEP, lo vuelvo a repetir, estamos en contra frontalmente de que se lleve a cabo una ley de amnistía, que blanquee todos estos delitos de gente que lo cometió en el 2017, 18 y 19. No se tiraron gases lacrimógenos en Madrid, fueron ATF, son botes fumígenos. Si se ven las imágenes, es que el propio humo, los policías ni llevaban mascarilla ni llevaban nada, son botes de humo disuasorio. Dicen, ¿se tiraron pelotas de goma? No, tampoco se tiraron pelotas de goma el lunes, que ayer sí. El lunes se tiraron salvas, es ruido, es para dispersar a la multitud, pero no es lesivo, no se hace daño. Y el humo no hace daño, lo que pasa es que asusta un poco y tal. Pero ayer sí tengo que decirle que se emplearon todo tipo de material antidisturbios. Hubo 29 policías heridos, uno está ingresado al hospital grave. Ayer se utilizaron las defensas, se utiliza, la acción policial es progresiva, se va con defensa, bote de humo, lacrimógeno y pelota de goma. Y bueno, pues ayer hubo disturbios serios, al final de la manifestación. Efectivamente, si hacemos esa distinción, ayer ya había grupos ultras organizados, algunos de los cuales nos los podemos encontrar hasta en el fútbol. Es que, bueno, están las investigaciones abiertas. Yo las noticias que tengo, no estaba allí, pero me llega de que están vinculados a cierto equipo de primera división de la ciudad de Madrid. Son ultras. Bueno, pues viven de esto. Nos da igual que sean de ultraizquierda, de ultracentro, de ultraderecha, son igual. Son elementos subversivos y peligrosos. Por ejemplo, por eso, nosotros desde CEP siempre decimos a los que convocan concentraciones o manifestaciones, tienen que tener un servicio de seguridad propio, que en cuanto observen o detecten elementos subversivos, se lo comuniquen a la policía, porque va en contra de todos, van a reventar este tipo de acciones. Comprendo. Bueno, ustedes son, como decía al principio, la delgada línea azul, estuvieron en la primera línea en Cataluña, llevaron palos, piedras, tornillos y de todo lo que hubiera por el suelo, así quedó. Bombonas de butano, adoquines, macetas llenas de tierra, hachas, motosierras, se incautaron bolas de acero de un tamaño considerable, recuerdo incluso alguna nevera, televisiones, hubo de todo, nos lanzaron de todo desde alturas también. Desde las ventanas. ¿Se sienten ahora estafados? Nos sentimos utilizados como moneda de cambio, no estamos dispuestos a esto. Nosotros, cuando en el 2017 pasó aquel fugaz movimiento, o sea, aquel movimiento de independentismo que duró unos segundos, ¿no? De reclamar una independencia que luego ya no. Bueno, luego hubo una moción de censura en el 18, cambió el gobierno, unos por otros, teníamos bastante ilusión, bueno, y aceptación con la entrada del ministro de Interior, que aún está hoy en día en el 2023, con el señor Grande Marlaska, pero a fecha de hoy, yo lo digo sinceramente, es yo le llamo la grande decepción, porque ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Detrás de qué despacho o detrás de qué escenario está escondido que no salió a defender a sus policías todavía? Siempre sale, o no sale, o sale tarde, mal y nunca, y siempre con tibiezas, complejos y no con contundencia. Sigue incumpliendo el acuerdo de equiparación que nos prometió. Seguimos reclamándole que ejecute hasta el último punto aquel acuerdo de equiparación firmado en esos días. Seguimos pidiéndole que considere a la Policía Nacional como profesión de riesgo. Sigue sin hacerlo, cosa que nos llama la atención cuando policías locales y autonómicos son profesión de riesgo. Seguimos pidiéndole el ajuste de las jubilaciones de los policías nacionales, que van muy por debajo de policías locales y autonómicas. No estamos criticando que ellos lo perciban o no, sino que nosotros nos equiparen a esta gente, a estos compañeros de otras policías. Y seguimos desde hace 18 años con las dietas de hospedaje y manutención cuando nos tenemos que desplazar fuera, obsoletas, no han sido revisadas en ningún momento al alza del IPC. O sea, nosotros salimos perdiendo dinero, nos cuesta a nuestras familias dinero el desplazarnos fuera.
En fin. En aquellos sucesos, ustedes tuvieron bajas entre sus compañeros. Están los vídeos ahí para ver, bueno, pues que fueron apalizados, algunos de ellos. ¿Cómo se encuentra esta gente años más tarde? Bueno, hubo muchos heridos, multitud de heridos, pero sobre todo cabe mencionar a 3 de ellos que a fecha de hoy están jubilados como consecuencia de aquellas lesiones que sufrieron. Uno de ellos, que vive en Vigo, era de la unidad de los Raya de Vigo, la Dirección General de la Policía le reconoció las lesiones en acto de servicio y le pensionó. Los otros 2, a fecha de hoy, 4 años después, siguen pleiteando con la Administración, con los tribunales de lo contencioso administrativo, para que se les reconozca esas lesiones como consecuencia de acto de servicio. Yo tengo relación directa, desde aquí le puedo mandar un saludo a mi amigo y compañero jubilado Ángel, de La Coruña, que tiene, me parece, 6 tornillos en un brazo. Sí, ahí lo tenemos, ¿no? Este señor, este compañero es Ángel, efectivamente, que le tiraron desde una azotea en la plaza Urquinaona, pues una maceta que, incluso con la protección que tenemos en los antebrazos, bueno, desde esa altura impresionante, la maceta con tierra y tal, le rompió, le desgarró el brazo totalmente. Tiene 6 tornillos sujetándose. Y la Dirección General de la Policía, pues, sigue sin reconocerle como consecuencia de aquellos hechos. Madre mía. Bueno, ¿la amnistía alcanzaría a sus compañeros encausados? Porque ustedes tienen compañeros encausados. Juan, los únicos que no delinquieron en aquellos años, en aquellos hechos, fueron los policías. No tenemos que tener ningún tipo de amnistía. Nosotros no queremos ningún tipo de amnistía. ¿Amnistía de qué? Si nosotros no delinquimos. Los únicos que delinquieron fueron estos otros señores que piden la amnistía. Nosotros no queremos ningún tipo de amnistía. Sí. Así. Fueron alojados en barcos piolines, otros expulsados de los hoteles donde se encontraban. Lamentable situación que aquellos políticos que gobernaban en aquel entonces, os califico de tibios y cobardes, no previeron la situación que iba a suceder, y cuando vieron que se les colocaba las urnas fue cuando a prisa y corriendo nos mandaron a todos allí sin tener una planificación organizada, y se tragó, repito, se tragó con aquellas lamentables imágenes de los hoteles de Calella de Mar y Pineda de Mar, donde los compañeros, yo ahí no estaba, pero bueno, tengo línea directa con ellos, con las maletas en la calle, expulsados de los hoteles porque los gerentes y propietarios de esos hoteles estaban sometidos a la presión independentista para que desalojaran a los policías y, en su caso, a los guardias civiles. Y tuvimos que ser realojados en cuarteles del ejército, en el Bruc, me acuerdo de haber estado en el Bruc, y luego en aquellos famosos, lamentablemente, cruceros desactualizados que llamaron piolines. Estuvimos 3 meses allí metidos. 3 meses. 3. De llevarse adelante el pacto entre Partido Socialista y los grupos catalanes, ¿supondría la retirada total de la Policía Nacional de Cataluña? No lo sé, pero supongo que eso estamos hablando a futurible, pero entre una de las concesiones que piden los independentistas, sabe usted que tienen una obsesión enfermiza con la Jefatura Superior de Policía Nacional, que está ubicada en Barcelona, en la Vía Laietana. Eso nos quieren desalojar de allí, tienen una obsesión enfermiza. Y año tras año la presencia de Policía Nacional, no solo en Cataluña, Navarra y País Vasco, cada vez es menor. O sea, la presencia de la Policía Nacional, con lo cual conlleva el Estado, es menor. O sea que, bueno, sí, sería posible, viendo lo que estamos viendo, que hace 4 años sería impensable de ver, pues todo es posible. Joaquín, en esos 35 años de servicio que lleva usted, 28 en la UIP, como digo, en la Unidad de Intervención Policial, ¿había visto algo como lo que vio allí? No. Fueron los hechos más graves, pero no que lo diga Joaquín, sino todos los compañeros que llevamos mucho tiempo en unidades antidisturbios, las UIP, nunca se vivieron hechos tan gravísimos, con tanta coordinación, con tanto acometimiento a las fuerzas de seguridad, a la Policía Nacional, tan bien organizados, parapetados, apoyados, dirigidos, coordinados, con material dañino y contundente tremendo. Ni cuando, recuerdo, los conflictos de UNOSA, la minería en Asturias, el sector naval en Galicia, Asturias y Cádiz, astilleros también en el País Vasco, en Bilbao, nunca se vivió esto, ni con las algaradas
esto que también ahora está medio, blanqueado del todo, la Cale Borroca del País Vasco, sí. todos los Cale Borroca no existió, todo eso no existió. Bueno, yo me atrevo a calificar de esos hechos los más graves vividos hasta la fecha contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Joaquín, para esta noche... Ahora parece ser que eso no pasó, ¿no? No, nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Fue todo un sueño. Joaquín, para esta noche hay manifestación convocada y parece que hay otra manifestación muy grande convocada para el domingo. Para la gente que, en su derecho a protestar, en su derecho a disentir, vaya a ocurrir, vaya a concurrir o vaya a ir. Usted, como policía de la UIP, ¿qué hay que decir a esa gente? Yo, como policía de la UIP, que fui, sí, ahora ya no, sí, pero como responsable del sindicato policial CEP en Asturias, sí, animo a que la gente vaya masivamente a estas concentraciones o manifestaciones, con contundencia, o sea, con firmeza, coordinados, organizados, pero sin ningún tipo de acto de violencia, ni contra ninguna sede de ningún partido político, ni contra ningún inmueble, ni contra ninguna persona, ni contra ni contra la policía, pero sí con firmeza y vitorear, gritar o decir o silbar o pitar lo que crean conveniente. En esta ocasión y en todas, pero siempre de forma controlada y pacífica. Perdemos todo derecho a reivindicación cuando se producen estos hechos y además facilitamos, digamos, a la parte contraria, damos, como digo yo en argot policial, munición y fuego amigo para que vayan en contra de esta reivindicación y quede en nada. Y focalizar lo verdaderamente importante pues en una intervención policial o en unos lesionados que pudiera haber. Quiero acabar como empecé. Joaquín, cuando fue los movimientos independentistas en Cataluña, ustedes eran la delgada línea azul. Ayer o estas noches están siendo de nuevo la delgada línea azul. Acabo como empecé. Si esa línea azul se quiebra, ¿qué queda? Le vuelvo a contestar lo mismo. El caos y la insumisión. Quedamos los ciudadanos de bien indefensos, en manos de los alborotadores, de los terroristas y de la gente que no merece nada. Pues Joaquín Rodríguez, secretario regional de CEP Asturias. CEP es la Confederación Española de Policías. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por atendernos una vez más. Y a ustedes por invitarme. El destino que tiene Joaquín ahora, lo sitúa a muchos kilómetros de lo que es estos estudios, de lo que son estos platós, con lo cual hay que agradecer, sin duda, de manera muy fuerte que haya estado con nosotros. Gracias, Joaquín. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, pues nos vamos muy rápidamente a publicidad y a vuelta. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la amnistía, con el tema de los disturbios, con el tema de las negociaciones. Pero eso ya sí, con la mesa de debate y de tertulia. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues después de la publicidad afrontamos ya lo que es el tiempo de tertulia, el tiempo de la mesa de análisis, con 4 invitados para tratar, pues durante este tiempo de conocer su opinión y sus valoraciones acerca de estos momentos que se están viviendo en la política nacional y no solo en la política, sino también en lo social. ¿Quiénes son nuestros 4 invitados de esta noche? Paso a presentarles. Voy por este lado. José Manuel Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Junto a él, Diego Baldiño. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Por el otro lado, José Antonio Sánchez Santamaría. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Iván Mayada. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Bueno, pues escuchábamos la valoración, la opinión que nos daban desde el sindicato policial CEP, desde la Confederación Española de Policías. Y bueno, ¿qué valoración nos dan nuestros invitados? Y por ahí quiero empezar de lo ocurrido. Vamos a ir de lo más inmediato. Esta noche también ha vuelto a haber manifestaciones
frente a algunas sedes socialistas a lo largo de toda la geografía española. Para el domingo hay convocada, bueno, pues otra gran manifestación. Bueno, vamos a ver cuál es la valoración que dan nuestros invitados de lo que está ocurriendo. Después hablaremos de lo que son esos momentos negociadores de la amnistía entre catalanes y gobierno en funciones, o Partido Socialista y grupos catalanes. ¿Qué opinan de lo que se está viviendo en la calle? José Manuel, Diego, José Antonio, Iván, empieza el que quiera, todos a la vez no. Es difícil opinar y decir algo que no se haya dicho 1000 veces. A mí esto no me gusta nada, lo de las manifestaciones estas que siempre se cuela gente violenta y no me gusta nada. Y luego tampoco creo en las manifestaciones, pero esto ya es una cosa personal. Creo que he ido a 2 o 3 en mi vida y no... Y a día de hoy es como los pantalones de campana o la música disco. Es una cosa que para mí ya no creo que se vaya a conseguir nada, ni en esto ni en nada. La última que estuve creo que fue la de Miguel Ángel Blanco, una en Madrid de 1 millón y lo mataron a los 2 días. Y por lo demás, bueno, con el proceso, con toda esta cosa, decía antes José Antonio afuera que estaba perplejo. Yo creo que esa es la palabra, que asistimos con incredulidad. Son cosas que cuesta procesar. Es como que estás en un periodo de shock, dices, esto es como irreal, como, no sé, porque en algún momento hay que hablar de estas cosas, de amnistías, de referéndum, de estas cosas, pero una cosa es que esto se proponga en el Congreso con todos los partidos, que bueno, sería otro tema, se votaría, pero otra cosa es que alguien lo haga para salir elegido. Es una cosa que, no sé, tengo que digerirlo, tengo ganas de escuchar las opiniones de mis compañeros. No sé si Diego, José Antonio, Iván. Yo por seguir el orden. Por seguir el orden. Venga. Hombre, yo sí que creo en las manifestaciones y en todo lo que engloba las libertades que están reconocidas en la Constitución española. La respeto, por supuesto. Y asisto a muchas manifestaciones con las que estoy de acuerdo, por supuesto, claro. Obviamente el problema a lo que estamos asistiendo estos días es verdad que a gente que, bueno, libremente y democráticamente deciden manifestar su opinión contraria a la amnistía. Es verdad que hay unos procedimientos a seguir, como es la comunicación a la delegación del gobierno, ¿no? de que vas a hacer esas manifestaciones, cómo las vas a hacer, porque la policía, entre otras cosas, necesita tener ese conocimiento para hacer luego el operativo policial adecuado, ¿no? Y es verdad que luego te se está embarrando con la presencia de violentos, ¿no? Con personas, sobre todo en el caso de Madrid, que bueno, están alterando el orden público y escenas como las que vimos ayer en Ferraz, pues son vamos, totalmente condenables desde mi punto de vista. Correcto. Bueno, yo como dije antes fuera, desde luego asisto perplejo a todo lo que está pasando, no solo lo de las manifestaciones, sino a todo el proceso este de negociaciones, de intercambio. Claro, yo ya lo dije aquí una vez, esto es un sudoku de imposible resolución. Es evidente que la manifestación es algo profundamente democrático, o sea, todo el mundo tiene derecho a decir su opinión en la calle, en los periódicos o donde sea. Es evidente también que es rechazable que haya violencia, pero claro, es que ¿por qué es rechazable ahora y no cuando Pablo Iglesias hablaba de jarabe democrático? Pablo Iglesias hablaba de jarabe democrático, es decir, ahora le están haciendo al Partido Socialista, en frase de Pablo Iglesias, jarabe democrático, según la propia interpretación. Es decir, todo esto es muy... Y una de las cosas que se quiere amnistiar son las manifestaciones de Cataluña del 17O, o de ¿cómo es? El 19, no sé qué, cómo quedaron los coches de la Guardia Civil, aquel 17 de septiembre, no me acuerdo. O sea que, y eso se quiere amnistiar, es decir, yo asisto perplejo a todo lo que está pasando, donde hay 28 varas de medir, una por cada tal, que luego Puigdemont quiere declarar en la ley de amnistía la nación catalana, cosa que es imposible. Ya lo dijo el Constitucional varias veces, porque solo hay una nación, que es la nación española, te guste o no te guste, y yo asisto perplejo a todo lo que pasa, sin ninguna duda. Es mi sentimiento más profundo, la perplejidad absoluta y la convicción de que esto no va a salir bien en ningún caso, haya investidura o no la haya. Y por cerrar el turno inicial de posiciones, Iván. No, yo estoy un poco con lo que decía José Antonio, también un poco asistiendo desde fuera con cierto estupor a lo que acontece en la calle, a lo que acontece en los despachos.
Creo que las manifestaciones responden al hartazgo de gran parte de la población que, bueno, que ve que las elecciones del 23 de julio o los resultados de las elecciones del 23 de julio, los programas con los que se concurrió al 23 de julio no son lo que se está aplicando ahora, lo que se está negociando. Creo que son bastante espontáneas, o que los primeros días fueron espontáneas. El otro día en Oviedo había varios cientos de personas sin convocatoria ninguna. Desde luego, hay que condenar sin ambajes los violentos que se cuelan, como en todos lados, para reventar esas manifestaciones o para hacer alarde de presencia. Yo estaré el domingo en la manifestación de aquí de Oviedo, que espero que transcurra sosegada, tranquila y pacíficamente, porque creo que, bueno, que estamos asistiendo a un momento cuanto menos delicado en la historia de los últimos 48 años de la democracia en España. Mucho más delicado, desde luego, yo creo que, por ejemplo, el 23F, donde todos los partidos, todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales, toda España estaba a una a parar el golpe, y ahora, bueno, hay sectores bastante mayoritarios de la población que no solo no están parando esto, sino que están amparándolo. Bueno, hecha la fijación de posiciones, hace unas semanas, yo no sé si coincidía, al menos creo que con ustedes dos coincidía en esta misma mesa. No, y decíamos, nunca habían coincidido. Entonces no, quizás fue con Iván y con Diego. Y decíamos, ¿va a haber elecciones o va a haber gobierno? Y me decían, no, va a haber gobierno, no va a haber elecciones. ¿Consideran que a día de hoy, ahora mismo, está más cerca elecciones nuevas en enero o gobierno? Gobierno. Solo por aclarar antes, sí, que a lo mejor no quedó. Por supuesto que las manifestaciones son legítimas, me parece maravilloso que todo el mundo se manifieste. Lo que digo es que no es para mí. Es decir, no hace mucho pasaba por Gijón y había una que era, es que no sé cómo se dice ahora, era Queers por Palestina o algo así, que era como, ¿cómo se dice? Transexuales o algo así, que pensaba yo, bueno, tú si vas a Palestina, allí duras 4 días con los de Hamas. Entonces, lo que quiero decir es que yo veo... 4 siendo muy optimistas. Sí, 4 escapando y escondiéndote. Lo que quiero decir que yo, para mí, una manifestación siempre le das fuego al otro, le estás dando la razón al otro. La de Miguel Ángel Blanco, que estábamos ahí todos ilusionados, fue una publicidad para ETA tremenda. Y aquí, pues, con esto se le está dando armas a los otros para que... No sé, no se me ocurre ahora una manifestación... Porque de verdad, ¿tú crees que alguien está mirando y diciendo, ¿cuántos hay? Pues a lo mejor tengo que cambiar. Ahora bien, que quede claro que está maravillosamente regulado en la Constitución, es perfecto el derecho a manifestarse, y cuando viví en Madrid tenías 20 al día, ibas a Callao y tenías 3 juntas. Bueno, dicho esto, sin duda va a haber gobierno, claro. Yo, en el caso de Puigdemont, no las tendría todas conmigo, porque aquí es el que tiene que fiarse menos, porque, bueno, Pedro Sánchez ya ha demostrado que jugando a los cubitos estos de los trileros es muy bueno, con lo que, claro, él querrá, ya le exigió garantías, quiere tenerlo todo atado y bien atado, ¿no? Y como puede, como el otro tiene una capacidad inmensa de ir adaptándose, que si quiere amnistiar también los delitos de Pujol, no sé qué. Entonces, es que la perplejidad, en un momento dado supongo que aterrizaré y diré, vale, esto... Pero bueno, es como un sainete realmente esto. Claro. Apoyaba la argumentación de si estaban más cerca nuevo gobierno o renovación de gobierno, en este caso, o elecciones, porque la ministra portavoz el otro día utilizó una coletilla cuando dijo, bueno, el acuerdo, si es que llega. Es decir, por primera vez dijo, si es que llega. Por primera vez el PSOE puso en duda que el acuerdo pudiera llegar. Si no hay acuerdo, hay elecciones. Diego, José Antonio, Iván. Es que el acuerdo no puede llegar. Es que esto ya lo hablamos aquí en esta mesa. Este acuerdo no puede llegar. Primero porque... está más cerca que lejos, ¿eh? Bueno, depende. A ver, vamos a ver. En principio, por lo que oímos, Puigdemont exige que se declare por el gobierno de la nación o por quien sea, por el PSOE, que existe la nación catalana como tal. Eso no va a pasar, obviamente, porque no podemos declararlo, pero no existe. Constitucionalmente, no existe. Se acabó, ya está dicho, desde 2010. En el Estatuto de Cataluña que se presentó en 2010 se hablaba de la nación catalana y se hablaba, y según el Constitucional,
era simplemente a título explicativo de no sé qué leches. Bueno, pero de una emoción o de lo que quieras. Pero jurídicamente existe una nación que es la española. Punto. Segundo, ahora quiere que se amnistíe a Laura Borràs. Sí. Laura Borràs es una señora que, siendo directora general de no me acuerdo qué, lo que hacía era trocear contratos para no tener que pasar por el procedimiento administrativo común y dividirlos y dárselos a un amigo. Sí. De 18.000 en 18.000 euros, que creo que era el tope. Bueno, la han condenado a 4 años. ¿Cómo se va a tolerar que esta señora se escape con eso? Los Puyol, lo mismo. Hay gente condenada por delitos que nada tienen que ver con el proceso, aunque son catalanes, todos, ¿vale? Entonces, eso es imposible también, no se va a tolerar. Luego está el tema de la amnistía como ley. O sea, aunque el Congreso supuestamente votara una ley, la van a parar en el Senado, que ya está preparándose el PP para parar en el Senado. El otro día reformaba el reglamento para poder hacer que las proposiciones de ley, es que además es frustrante ver que una proposición de ley que puede modificar todo el Estado de Derecho español ni siquiera lleva un informe del Consejo de Estado, ni otro del Consejo General de Policía, porque no es un proyecto de ley, es una proposición de ley. Entonces, no hay que hacer informe. Bueno, es que esto es de perplejidad en perplejidad. Por esa razón, yo creo que esto no va a salir. Aún así, ya lo dije aquí también una vez, aunque saliera, no sabemos muy bien qué vamos a gobernar. Iván, Diego. A ver, yo no conozco absolutamente nada de la ley de amnistía que se está... No, tampoco. Yo hablo por lo que se puedo dice. Opinar. Ya, claro, pero necesitamos el documento. Eso va a empezar. Ahora de repente parece que no hay trato. Y como no hay bueno, trato, sí que ha hecho Pedro Sánchez una cuestión que se venía hablando desde hace tiempo. De hecho, la última tertulia que participé aquí hablamos de la amnistía como algo futurible, y es verdad que posteriormente a esa tertulia hubo ese comité federal y por primera vez Pedro Sánchez rompió el tabú de hablar de la amnistía. A ese punto me quiero dirigir luego, al momento en el que el presidente del gobierno en funciones pronunció la palabra. Y en ese momento está diciendo que tiene que pasar por ahí, o sea, que la negociación está encallada en ese tema. ¿No? Entonces, los militantes socialistas se nos hace una consulta estatutariamente hablando con el pacto con Sumar, porque realmente lo que hemos votado los militantes es si estamos de acuerdo o no con el pacto con Sumar. Es verdad que luego se añadió esa coletilla de aprueba también con otras formaciones políticas, pero bueno, el partido en sus estatutos no recoge que acuerdos que tenga, como los que ha tenido con el BNG, con el PNV, con Bildu o con Esquerra y Junts, si se da el caso, eso no tiene estatutariamente el partido que preguntarlo. Aunque desde mi punto de vista debía haberlo hecho, debía haber una pregunta. Hemos llegado a este acuerdo con Sumar y una segunda de necesitamos para para continuar con la negociación este tema, el de la amnistía. ¿Está a favor usted? ¿Está en contra? Y bueno, saber la opinión militante. Nos hizo así, se metió todo en un mismo bloque y bueno, pues ya vimos los resultados. Yo creo que ahí es un poco donde está la cuestión. Al romper este tabú, Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, sí o sí tiene que haber gobierno. Porque, quiero decir, si volvemos a unas elecciones, tanto para el Partido Socialista como para Junts, es una pérdida de todo, de tiempo, de poder y bueno, yo creo hasta de credibilidad y muchas cuestiones. Entonces, sí que pienso que hay un ultimátum para los dos. Estará pensándose la cuerda porque hasta el 27 de noviembre hay tiempo. La pretensión del Partido Socialista era que esta semana hubiera la investidura, porque además el fin de semana en Málaga es la Internacional Socialista y bueno, sabéis que Pedro Sánchez también es el presidente de la Internacional Socialista, con lo cual yo creo que había un poco ese planteamiento de que ya fuera nombrado presidente y por mayoría absoluta en la primera votación. Pero, bueno, no ha sido así. ¿Habrá o no gobierno? Yo creo que sí, porque no le queda más remedio ni al Partido Socialista y a Junts no les queda más remedio que haya gobierno. Iván. Sí, yo me opino un poco como Diego. Creo que esto es la huida hacia adelante. Como Cortés cuando llegó a las costas de México y tuvo que quemar las naves para que nadie se arrepintiera, creo que son bastante conscientes de que el golpe a nivel electoral sería demasiado grave. Ya lo van apuntando a las encuestas demoscópicas estos últimos días, una subida del PP, no tanto una bajada del PSOE, pero sí una subida del PP bastante cualificada. Aludiendo un poco al Halloween pasado, creo que todavía no hay trato, pero estoy seguro de que hay truco.
Y a mí me dan más miedo por lo que callan del acuerdo que por lo que ya sabemos del acuerdo, porque está claro que va a haber una amnistía, queramos o no, sea constitucional o no, se pare después o no. Creo que eso está fuera de toda duda, que va a ponerse en práctica. Otra cosa es el alcance, si incluimos a los Pujol, si incluimos cualquier caso por corrupción, si metemos en un saco todo y esto es un totum revolutum donde vale todo. Me da más miedo por lo que callan, me da más miedo por lo que callan porque los dos planteamientos de los movimientos independentistas era la amnistía y el referéndum. Sí. No se está hablando del referéndum, pero yo estoy seguro de que lo anunciarán si la legislatura echa a andar, a lo mejor a mitad de legislatura. No están hablando de la financiación que pide o que pedía Junts, y hablamos de los fondos Next Generation, que eran 40.000 millones para Cataluña, de la gestión de las pensiones, que eran 25.000 millones, de la condonación de parte de la deuda, de la gestión de las cercanías en Cataluña. Es decir, si todo eso se consuma, bueno, yo creo que podríamos hablar de que Cataluña nos roba. En este caso. Sin ninguna duda. Sí, adelante. Quería apuntar algo más. Aunque lo has edulcorado, a los militantes socialistas lo que se nos preguntó el otro día es absolutamente de insulto a la inteligencia. Es decir, el problema no es el pacto con Sumar, que bueno, hay un pacto con Sumar. El problema es todo lo demás y eso no se nos preguntó. Bien, al final acabamos votando, yo acabé votando y voté que no, porque no quiero que esto se haga en mi nombre, en mi nombre no se va a hacer. Y soy militante desde hace 40 años, o sea que en mi nombre el Partido Socialista no va a hacer esto. Segundo, yo me lo haría mirar, porque es que no es que salió el 87%, salió el 87% del 63%, es decir, un 50% de los militantes votó a favor de esto, pero el otro 50% o no fue o votó en contra. Con lo cual, yo siendo un poco un secretario general me lo haría mirar. Y estoy de acuerdo con esto. No se está hablando de otra, lo que tú dices. Hoy en el Parlamento de Cataluña se está hablando de iniciar los trámites para hacer una ley de autodeterminación. Pero claro, ¿pero esto qué es? Es decir, o sea, tú haces un pacto con un señor para amnistiarlo. Por cierto, hay que decir que amnistiarlo no lo puedes amnistiar porque todavía no está juzgado. Y hasta donde no se puede poner nombres y apellidos de la gente, tampoco. Claro, tampoco. Este señor no se le puede amnistiar. Se puede amnistiar a Junqueras. A Junqueras sí, se le puede amnistiar porque está juzgado. Pero a este señor todavía no lo han juzgado, luego no se le puede amnistiar. Pero es que luego además meter dentro a Laura Borràs, a los Pujol, a Pepito Pérez y a no sé quién, es una cosa absolutamente loca. Todo esto es un esperpento, y no sé quién lo ha dicho, pero realmente es un sainete más propio de, ¿cómo se llamaba?, de Jardiel Poncela. Yo creo que ya está el guión hecho. Es que a mí lo que me sorprende es que os sorprenda algo de todo esto. Porque, a mí sí me sigue sorprendiendo. Debo ser todavía muy joven. Que la ministra diga si hay pacto. Claro, eso es como diciéndole a Pujol, a ver, que esto es un sainete que el guión está escrito seguramente ya hace meses y está todo dicho, está todo pactado y ahora están haciendo un poco el teatro para que no parezca muy fácil. Pero eso es clarísimo. Y si no, está el Tribunal Constitucional, que para ya lo arreglará todo, no hay problema ninguno. En España, junto con Argentina, somos los únicos países del mundo que tenemos leyes que te privilegian según el sexo que tengas, por poner un ejemplo. Con lo que, si tenemos eso, que Alfonso Guerra decía, bueno, es que a mí me aseguraron que eso no iba a pasar, y cuando llegó, pero claro, llegó al Constitucional, que es una aberración. Entonces lo que me sorprende es que os sorprenda, están haciendo su teatro para que no piensen que es llegar y besar el santo, y lo harán. Y luego me sorprende que se hable de que consulta sus bases el PSOE. Esto a lo mejor habría que consultarlo a todo el pueblo español, porque lo que a lo mejor no estamos pensando es que esto lo está haciendo un partido, no es un gobierno, ¿no? Sí, yo no es que esté en contra de estas cosas. Una amnistía, hombre, suena como muy fuerte, una amnistía, y lo que decís, ¿a quién? Pero bueno, referéndum, todas estas cosas hay que hablarlas, pero en el Congreso. Pero un partido lo está haciendo. Eso es lo que la gente no se está dando cuenta del todo. Y luego, como todos llevamos una mochila ideológica que nos dice, pero yo tenía, bueno, no voy a decir qué tipo de familiar, un familiar que es del PSOE de toda la vida, pero este era muy anticatalán, vivió allí y acabó harto. Y el otro día me hablaba maravillas ya de la amnistía, de no sé qué, entonces hay esta capacidad de que vamos adaptando al mundo, a nuestra ideología, con lo que no seáis incrédulos, que esto está hecho y se darán la mano y
Que no se llama amnistía, bueno, en eso son especialistas, lo llamarán cambio estructural de las bases semánticas, no hay problema, pero sin duda está hecho. Bueno, quería preguntar una cosa. Decía José antes, bien, que Pedro Sánchez, que es un político habilidoso, bueno, utilizaba otro término, que tiene que ver... Bien, bueno, yo voy a decir habilidoso, ¿vale? Yo voy a decir habilidoso en este caso, que es un político habilidoso, bien, cambia de opinión, bien, en este caso, vale. Sin embargo, voy a esbozar una teoría que escuchaba por la mañana y que me parecía tremendamente interesante y la someto a valoración de los cuatro, ¿no? Decían que es tremendamente habilidoso, pero que ha cometido un fallo, que fue el momento en el que pronunció la palabra amnistía, que en ese momento Puigdemont dijo, ahora ya te tengo, y desde que has dicho la palabra amnistía, ahora puedo ir pidiéndote cada día una cosa y una cosa mayor que la de ayer, porque ya no te puedes desdecir, porque ya lo has dicho. Entonces, durante una gran parte de semanas, hubo un gran número de semanas que Pedro Sánchez, el primero, y todos sus cargos directivos estuvieron callados con este tema. Todo el mundo especulaba qué pasará, no había ni una declaración. En el momento en el que ha dicho amnistía, Pedro Sánchez ha cometido un error y se ha quedado en manos de Puigdemont. A ver, yo creo que el problema que tiene el Partido Socialista es que lanzó un mensaje durante años, por lo menos desde todo este problema de... El 3 de julio dijo Pedro Sánchez que llevaba de gobierno... Eso y más para atrás, o sea, desde que empezó, digamos, todo este desafío, conflicto, como lo queramos llamar, catalán, de que la amnistía era ilegal, que no cabía en la Constitución. Esto es lo que se nos repetía una y otra vez. Una cosa es que estés en contra de que haya una amnistía, ¿no? En 2011 o 2012, cuando llegó Rajoy al gobierno, se hizo una amnistía fiscal. No es una amnistía en este sentido política, pero hubo una de índole fiscal que aquella gente pues, que había defraudado podía, se le permutaba, se le perdonaba parte, me parece que había un 10% de cargo, una cosa así, y se destaparon casos como aquí en Asturias fue famoso el de José Ángel Fernández Villa, por ejemplo, quiero decir, que entró en un banco de Oviedo ahí con una maleta llena de dinero. Sí. Bueno, pues, no es verdad. Eso ocurrió. Pues eso ocurrió con un gobierno del Partido Popular. Hubo un escándalo. Bueno, pues el escándalo lo tuvo encima el SOMA, ¿no? En aquel momento, y también el Partido Socialista. Bueno, se nos dijo una y otra vez que era ilegal. Entonces, claro, ahora resulta que no es ilegal. Entonces da una sensación un poco de, oye, una cosa es que pues, nos hemos presentado con un programa, resulta que una de las partes necesitamos esos votos sí o sí, porque si no tenemos esos votos de Junts no podemos formar gobierno, pues bueno, en una negociación todo es ceder y a ver hasta dónde llegas. Pero claro, ahora resulta que sí se puede hacer una amnistía. Es a mí un poco lo que me origina un poco de pena la situación en ese sentido, ¿no? Porque no es... Yo siempre lo he dicho y lo reitero, que creo que todo este problema catalán es político exclusivamente, nunca tuvo que ir a la esfera judicial. Desde mi punto de vista es ese. Pero bueno, hubo unas personas que fueron a la cárcel, yo nunca los llamé presos políticos, siempre los llamé políticos presos, a Puigdemont nunca lo llamé exiliado, siempre lo llamé fugado a la justicia, y voy a seguir usando esos vocablos, igual que lo hablamos también en una de las últimas tertulias. Yo no creo que en Cataluña no hubo un golpe de Estado. De hecho, hubo una sentencia, no se juzgó por rebelión, se juzgó por sedición y encima ese delito luego se modificó. Entonces, quiero decir... Yo ahí discrepo. Bueno, quiero decir que son... A mí las palabras me parecen importantes usarlas adecuadas. Sí, por supuesto. Yo creo que no hubo un golpe de Estado en Cataluña, yo creo que no hubo exiliados, no creo que hubo presos políticos, sino hubo políticos presos y hubo fugados de la justicia. Entonces... La cuestión está, ¿qué están negociando exactamente? Porque cuando estáis nombrando a determinadas personas, hasta donde yo sé, en una ley de amnistía no puede figurar Laura Borràs amnistiada, los Pujol amnistiados, entonces no sé exactamente qué va a figurar en el texto. Yo lo desconozco. Como tampoco pondrá que es una ley de amnistía. No lo pondrá. Pero es la ley de convivencia democrática que amnistiará todos aquellos procesos que dicho sea de paso, entre X fecha y X fecha. Sí, que dicho sea de paso, hay una cosa en derecho que no sé cómo, no me recuerdo cómo se llama, que dice que las cosas son, básicamente el principio es, las cosas son lo que son, las llames como las llames. Sí. Es decir, no me acuerdo el latinajo, prometo decirlo la próxima vez, pero las cosas son las que son, las llames como las llames. Tú puedes decir que eres un diseñador de superficies cara al público de unos grandes almacenes. Eso es un escaparatista. Punto. Es decir, podrás decir lo otro, pero es un escaparatista.
Y eso, por un lado. Por otro lado, lo de las amnistías fiscales. Es evidente que el Partido Popular hizo una amnistía fiscal con Montoro, que la gente venía, ponía la pasta encima de la mesa, pagaba el 10% y se quedaba con el resto de la pasta. Pero es que Solchaga, en el año 85-86, hizo otra amnistía que no se pagó nada. Es decir, se transformó el dinero negro en pagarés opacos y no se pagó un duro. O sea que esto, ya lo he oído varias veces, que ya ha habido varias amnistías, pero no es un argumento, digamos, para este asunto que nos importa ahora. Y luego, claro, es evidente que cuando, por ejemplo, la ministra Montero dice no es cierto que se esté negociando una quita de la deuda catalana, que 4 días después salga lo de los 15.000 millones, cuando la ministra de Transportes dice no es cierto que les vayamos a dar el control de la red de Adif en Cataluña a la Generalitat, cuando luego sale 3 días después el asunto, cuando Pedro Sánchez dice 3 días antes de las elecciones que la amnistía es ilegal, y claro, es que llevamos un montón de... Claro, en esas condiciones, claro, es yo prefiero que se independicen. Claro, no, sí. Porque es que a mí además, me va a salir más barato. Pero vamos a ver, ¿cómo le vas a dar a Cataluña el control de una red de transporte ferroviario que además forma parte de los corredores europeos? Es decir, le vas a dar a Cataluña el control del tramo del corredor mediterráneo que pasa por Cataluña cuando es un corredor de la Unión Europea. Digo, bueno, por favor, que es una cosa que se hace entre estados, evidentemente. Bueno, claro, es que es de una ridiculez absoluta y total. Sí, Hombre, por favor, es que no puede ser. Joder, que no. Ahora, bien, yo creo que el hecho de que Sánchez hable de la amnistía abiertamente, creo que desde su punto de vista no es un error. Creo que desde su punto de vista es un gesto. Creo que el que atrapa a Puigdemont es él y no al revés. ¿Por? Porque hasta ese momento había sido la palabra tabú y a partir de ese momento es la palabra mágica que puede abrir la caja de todas las negociaciones. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo en esto, lo demás ya vendrá. Estoy de acuerdo estoy convencido de que vendrá. Pero cada día le pide una cosa, porque ahora ya no puede Claro, desdecirse. claro, porque no puede desdecirse ninguno de los dos. Claro, pero es claro. que hay que tener en cuenta que Puigdemont vive en Waterloo y este gobierno lo va a traer a España como si fuera Leipzig. Sí. Es O que como no- si fuera Austerlitz, mejor dicho. Es decir, Sí, lo va a traer de una derrota en Lord de multitudes. Sí, sí. Es que Estoy no seguro lo- de que la primera frase que pronunciará va a ser la de Ya soc aquí, Sí, catalán. como Tarradellas, Sí. como si fuera lo mismo la situación del sí. 76 que la situación de ahora. Y estoy también convencido de que esto es solo una huida hacia adelante por ambas partes. Ahora bien, ¿hasta cuándo dura esa huida? Porque claro, Si me permitís la una- legislatura tiene que estar sometida a muchos arbitrios, a muchas leyes, a presupuestos, a muchas peticiones. Entonces, si partimos de unos planteamientos tan maximalistas ahora, ¿qué van a pedir cuando quieran votar los presupuestos dentro de 3 años? Es que, insisto, es que al resto de los españoles, hoy en día, Cataluña nos roba. Porque nos sale más barato la independencia, porque no tenemos ni las mismas condiciones fiscales que van a tener los catalanes, las que ya tienen vascos y navarros, ni vamos a tener las mismas regalías para gestionar unos recursos que son de todos los españoles. Y lo que pasa estos días en las calles les está dando la justificación. Sí. Antes no la tenían, ahora ya la tienen. Aunque sean 4 imbéciles los que Sí. salen a reventar media docena de papeleras, ahora tienen que parar al fascismo. Es decir, ahora la dialéctica está clara. La dialéctica es la de o somos nosotros o es el fascismo. O es el fascismo. Si me permitís Sí. una aclaración, Puigdemont no va a venir. Sí. No, espera, déjame que El te Lord lo- de multitudes. No, déjame que te lo cuente. Puigdemont no va a venir por una razón simple y jurídica, y es que en el momento que hay una ley de amnistía, lo cual es dudoso, al menos hasta la primavera que viene, por las dificultades que le va a poner el PP en el Senado, lo primero que va a pasar es que el juez de Llarena en el Tribunal Supremo va a solicitar lo que se llama una cuestión de constitucionalidad de la ley al Tribunal sí, Constitucional. Y hasta que en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no falle que esa ley es constitucional, Puigdemont no va a poder venir. O sea que en los próximos 2 años Puigdemont no va a venir. Pero no el va a venir. Constitucional que tardó años en dirimir si la ley del aborto, por ejemplo, Sí. era constitucional o no, ahora va a tardar semanas No, en dirimir que si no. esa ley es constitucional o no. Estoy seguro. Primero, este proceso de la ley de amnistía, como mínimo, se va al verano que viene. Como mínimo. En el PP ya le están poniendo la prueba a la ley en el Senado. No volverá al Congreso, eso suponiendo que los letrados del Senado decidan que la ley se puede tramitar porque es constitucional, eso que ya es mucho suponer.
Y es decir, luego va a pasar lo que va a pasar en el Supremo. O sea, esto es un tema que se va a dilatar, y además Sánchez lo sabe, esto es un tema que se va a dilatar, por eso juega eso. El problema es que, claro, al final todo esto va a acabar rompiendo, porque no tenemos posibilidad de gobernar en este país, ¿no? El Partido Socialista, por mucho que se ponga, no tiene posibilidades de gobernar de una manera racional, ¿eh? Porque está pendiente todos los días, a todas las horas, de todo, y de todos estos, con lo cual es muy difícil. Es muy difícil que esto dure una legislatura completa, por ejemplo. Quiero unir una argumentación de Iván con otra de Diego, que me sorprende. Decía Iván, los últimos estudios demoscópicos hablan de una subida del Partido Popular, pero si son los que yo leí, hablaban de una subida del Partido Popular que se quedaría a 1 o 2 escaños de conseguir la victoria. Es decir, sería una subida infructuosa. Por otra parte, decía Diego, si ahora Pedro Sánchez se vuelve atrás, pierde credibilidad. Yo estoy absolutamente convencido que si mañana Pedro Sánchez se harta de Puigdemont y dice, mira, hasta aquí hemos llegado, voy a elecciones, puede volver a ganar porque dice, mirar si me trataron de extorsionar, que traté de llegar a un acuerdo y al final no llego por el bien de España. Se envuelve en la bandera de España y vuelve a ganar. Y vuelve a ganar. Estoy de acuerdo. Yo, si fuera el secretario general, yo rompería esto e iría a elecciones. O sea, imagínate, no te digo ganar, pero que subimos, pero seguro. Dice, me harto ya, no te aguanto más, Carlas o Carles o como le llamen. Perfecto, pierde la credibilidad. Para aquella gente que señor tenga credibilidad, es que no sé lo va a votar 1000 veces, porque es como el primer año que estuvo Trump, que fue el presidente que tenía más votado en las encuestas, no recuerdo cómo se llama eso, el que tiene más popularidad, el más popular, y decía, yo es que ahora mismo puedo ir por Nueva York matando gente que me van a votar igual, no sé si os acordáis. Y ahora mismo Pedro Sánchez tiene una capacidad que a mí se me escapa, como el flautista de Amelín, que puede hacer lo que quiera por el bien de España contra el fascismo, que lo va a votar todo el mundo. Y yo creo que lo que están negociando es más bien los términos que estas cosas de teatro que están haciendo, porque claro, hay que aclarar qué tipo de crimen cometieron en la amnistía y estas cosas. Y lo que más me asombra es que lo haga un partido porque el gobierno está en funciones, que lo haga. Lo demás, en algún momento, mirando más hacia adelante, pues claro que habría que ir al Congreso, ver qué se hace, hasta qué punto. Dijo Diego que esto no tendría que haber sido judicial, y yo en parte estoy de acuerdo, porque es algo político, y el haber creado mártires me pasa como con las manifestaciones. Puigdemont ahora es un héroe, cuando antes era poco menos que un payaso en su propio partido y ahora es un héroe. Entonces, no, yo creo que esto no fue un acierto. Referéndum, bueno, se hizo en Quebec, se hizo en Escocia. En algún momento esta gente lleva ya 30 años con esta película y no los va a cambiar nadie y no podemos seguir el resto del tiempo. Y un poco lo que dijo él, que yo ya canso, casi prefiero, yo casi votaría la independencia por... Es que no es... Vamos a ver, pero ¿qué cosas estáis diciendo? Vamos a ver, primero, históricamente Cataluña nunca ha sido una nación, jamás. Eso sí, en los libros de GB pone que los romanos en el siglo II invadieron Cataluña, lo cual es una cosa... Es una contradicción en los términos, ¿no? Pero bueno. Vuelvo a denunciar, por cierto, al hilo de esto, interrumpo a José Antonio un momento, vuelvo a denunciar que el libro de quinto de primaria de los escolares del Colegio de las Campas pone que el Camino de Santiago, el camino primitivo, parte de Gijón. Y ahí lo pone. Así lo pone. El Camino primitivo de Santiago parte de Gijón. Nace en Gijón. Libro de los escolares del Colegio Público de las Campas. Lo tengo en casa, lo puedo traer. Parte de Gijón, Camino a Santiago. Sí, sí. Efectivamente. No sé para qué el ayuntamiento hace lo de Oviedo, origen del camino, todas estas cosas. Olvídense que no, nació allí a ver al Piques. Lo que os decía, sí, y parece que nos hemos olvidado de lo que pasó. Lo que pasó aquí es que unos señores que en aquel momento representaban al 30% más o menos, o el 35%, me da igual, de la población catalana, decidieron hacer unas leyes que desconectaban Cataluña del resto del país, privando de sus derechos y dejándolos apátridas, por decirlo así, al 65% de la población catalana. Y además hay que decir que muchos de esa gente que lo hace, resulta que su abuela y su bisabuela eran de Córdoba.
o de, qué sé yo, de Bollullos del Condado, donde sea, es decir, porque todos vinieron en aluvión a vivir a Cataluña. Es decir, todo esto es un despropósito desde el principio, que tenía una razón de ser, que era conseguir dinero y cosas para Cataluña en el ámbito español, porque tenían la llave muchas veces de los gobiernos, del PP y del PSOE. Mientras eso funcionó bien, pues funcionó bien. Pero es que, claro, ahora se ha desmadrado. Y yo no puedo tolerar que con mi dinero se queden con la red Adif, porque es mi red, porque la he pagado yo y este y el otro. Entonces, ¿cómo se van a quedar con la red Adif? Es una cosa ridícula. O los puertos de Barcelona, que nos ha costado dinero a todos, o el de Valencia o el Musel. Claro, el Musel le ha costado a los españoles 700 millones de euros, y ahora digo, no, es que ahora es mío. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Entonces, claro, eso es lo que se está jugando aquí, esto es lo que se está jugando aquí en realidad. Lo que es un 50-50, lo de la independencia. No, y la luego, independencia ya no es anterior a eso, 50-50, ya no. Se te olvida una cosa, que es la fanatización a la que se ha sometido a todos los jóvenes, a todos los niños desde hace 30 años. Entonces, ese proceso de fanatización, ahí no hay vuelta atrás. Ellos, que no existiese el reino catalán, sí, porque en sus libros lo pone, con lo que ese proceso ya no es reversible y alguna solución hay que buscarle a eso. No lo sé, en Escocia... Primero, respetar la ley. Vale, pero vamos a suponer que vuelven revueltas, en algún momento, pues a lo mejor un referéndum, no lo sé, pero bueno, desde luego el Congreso tiene que ser quien hable de eso. Pero vamos a ver. Un referéndum a toda España, claro. Ah, ¿no? claro, vale, nos ha jorobado, claro, un Hombre, referéndum, por claro. definición no puede Por ser solo a definición, Cataluña. claro, ya ¿no? está. Ah, bueno, menos mal. Claro. La pregunta que quisiera al principio, y no es por ser muy político, pero es verdad que las encuestas fallaron bastante. El 23 de julio daban una clarísima victoria al Partido Popular y que iba a poder gobernar con apoyo de Vox. Y bueno, pues no ha sido así, lo hemos visto en la investidura de Feijóo, que le faltaron 4 escaños, que tampoco es que fuera una cosa abismal, pero entonces con estos 4 escaños, si nos fijamos en esta encuesta, la verdadera encuesta que fue el 23 de julio, si se repitiera el 14 de enero de 2024, yo creo que tendría más posibilidades, a mi entender, Feijóo de ser presidente del gobierno que Pedro Sánchez. Que igual pasaría lo que estáis diciendo vosotros de que podría envolverse en la bandera de España y decir, pues no cedía a este señor y sigue sin poder venir a España y todo eso, no lo sé. Tú que tienes mano ahí, háblales de mí. Que el discurso es, estaba dispuesto a sacrificarme, háblales de mí, ¿para qué? Pues esto... Estaba dispuesto a sacrificarme, pero no dejé que me extorsionaran. Esto Defiendo la unidad de España. No hace falta que lo diga él, yo ya lo dije internamente, que esto era así, había que ir a unas elecciones con esa bandera. Y ya lo tengo. Pero, o sea, y lo veo claro. Yo creo que la clave sería hasta qué punto, si vamos a una repetición electoral, Sánchez es capaz de capitalizar todo lo que tiene a su izquierda para aunar el voto, porque yo sé de mucha gente que votó al PSOE en julio, sin ser del PSOE, estando bastante a la izquierda del PSOE, pero hicieron voto útil. Sí. Porque sí que se van a presentar como unas elecciones plebiscitarias. Sí. O Sánchez o España, me imagino que será lo que pensaría Ayuso. Entonces, ¿hasta qué punto Sánchez es capaz de capitalizar todo lo que tiene a su izquierda y de aunar el voto en el PSOE para que la ley de Ont le beneficie? ¿Y hasta qué punto Feijóo es capaz de hacer lo mismo por la derecha? Porque vemos un Vox bastante a la baja, que le dan unos 25 escaños, es decir, la mitad de lo que tenía hasta julio, menos de la mitad incluso, pero el PP no crece en la misma medida. No. ¿Por qué? Porque se pierden votos por el medio. Entonces, yo creo que estarían bastante reñidos esta política de bloques como la que había en el 36, entre el Frente Popular y la CEDA y los partidos de la derecha. Creo que va a estar muy reñida en un puñado de votos, en un puñado de circunscripciones, donde la cuestión va a depender de qué líder de los dos es capaz de cometer menos errores y de aunar más a su parroquia o de enardecer más a su parroquia y, sobre todo, de llamarla a votar, es decir, de la abstención. Porque aquí también puede ser que haya una abstención mayoritaria de una parte de la izquierda que haya sido votante socialista toda la vida, que no esté de acuerdo con Sánchez, pero que no quiera votar a la derecha y se quede en casa. Claro. Entonces yo creo que esas dos variables son las que dependerían mucho más allá de los mensajes que pueda decir Sánchez, de envolverse la bandera de España, que yo esto es como Pedro el Lobo, que creo que ya la credibilidad de Sánchez es mínima. Tiene su límite. Mínima. Pero lo que dices,
tiene a su lado a Feijóo, que al lado de Feijóo cualquiera parece más inteligente, porque yo este hombre lo veo, lo observo, pero dice cosas, dice cosas que no tienen sentido cuando se sale de lo escrito. Parece un hombre que justito, carisma, hombre. Y claro, el otro es un flautista de Amelín, como decía antes, no hay color. El otro es capaz de vender hielo a los esquimales. Es una persona que nunca lo des por muerto. Subiría, en unas nuevas elecciones subiría. Prometería la llegada del fascismo, ya está en las puertas. Las encuestas que salieron estos días le dan o igual o un escaño más. También hay que tener en cuenta que demostró varias veces que le da igual lo que opinen los españoles, lo que opinen sus militantes, incluso lo que opinen sus cuadros dirigentes, sus varones, porque él tiene un objetivo, que se llama Pedro y se apellida Sánchez. Entonces, eso es lo que lo hace impredecible. 23 de julio, yo animo a la gente a mirar en YouTube, le preguntan el día de las elecciones sobre la amnistía, el 23 de julio, y dice... Es que bueno, es un sinsentido, porque en tal caso yo llevo 4 años gobernando, ya lo habría hecho. El 23 de julio, ¿cuánto hace? ¿Agosto? Por eso decía que el problema que tiene el partido, y también lo señaló él con Rodalíes o con lo de la quita de deuda, es que había mensajes diciendo esto no se va a hacer, esto es ilegal, esto está fuera de la Constitución, y entonces ahora se va a hacer. Oye, una cosa es que tu posicionamiento es no voy a hacer esto y, oye, te encuentras con un resultado y tienes que negociar, pero es que lo que a ti te han dicho es que es ilegal. Entonces, claro, es distinto el mensaje. ¿No diferenciarías un poco el PSOE de Sánchez? No, ahora no se diferencia. Ahora hay viejos socialistas y Sánchez y los suyos. O sea, no hay un PSOE de Sánchez o no. Hay un PSOE de Sánchez y los viejos socialistas. Tú eres socialista, pero no comulgas. No, para nada. No comulgo para nada con todo esto que está pasando. Y además, Sánchez y los suyos es un título magnífico para una película del oeste. Sí. Y además, claro, luego te dicen, no, es que no va a haber quita de la deuda. Y dice la ministra, y esto es una patraña del Partido Popular que se lo inventan y luego se lo creen. Y 4 días después, 4, resulta que les van a dar a quitar de deuda 15.000 millones. Sí. Pero claro, luego resulta que, sale Ayuso, hasta Barbón. Sí, de eso quería... Hasta Barbón dijo, oiga, ¿y qué hay de lo mío? Porque claro, si a este le quitan 15.000 millones, le voy a hacer una cuenta. Barbón ha ido un paso más allá. Quería preguntar esto. 15.000 millones son los que se perdonarían a Cataluña, previsiblemente. 15.000 millones hay que tener en cuenta que es 5 veces más el presupuesto anual de Asturias. Sí. Efectivamente. 15.000 millones. Afirma el presidente Barbón que hay de lo mío, como bien dice José Antonio, que hay de lo mío, pero dice, de esto nos beneficiaremos porque a nosotros también nos quitarán, a Asturias también le quitarán. Esto, Barbón, se lo dijeron, lo piensa él, lo sueña. No lo sé, pero yo desde luego hay un problema gravísimo, y es que nosotros tenemos una deuda disparada, disparada a nivel nacional, tenemos el 120% del Producto Interior Bruto de deuda. La Unión Europea dice que en el año que viene hay que empezar a pensar a volver al 3% de déficit y a reducir la deuda. Y claro, de repente tú coges 15.000 millones de Cataluña y 4.000 de Madrid y no sé cuántos de Andalucía y tal, y te juntas con 60.000 millones que tienes que computar como deuda del Estado. O sea, que no son los que no vas a reducir la deuda sobre el PIB, el 120 ese que tal, sino que además la vas a subir. Es decir, y esto no te van a dejar hacerlo como no te va a dejar la Unión Europea que digas que no, que el trozo del corredor mediterráneo que pasa por Cataluña lo gestionan los catalanes. Claro, esto es una cosa que, vamos, ni se plantea. O sea, que la Unión Europea esté poniendo dinero en una cosa que luego lo va a gestionar la Generalitat y que el coordinador del corredor no va a hacer nada, bueno, es una cosa... Y que la vamos a pagar tú y yo. Y que la vamos a pagar entre todos. Porque yo veo subida del IBI, del IVA, del IRPF... Claro, porque hay que rebajar la deuda. El eslogan no es magia, son tus impuestos. Exactamente, no es magia, son tus impuestos. Y hay que rebajar la deuda, y hay que volver a la disciplina fiscal, y hay que volver al 3% de déficit. Pero sí es cierto, quizás, José Antonio, echa mucha esperanza, o cifra mucha esperanza en Europa. A mí Europa, verdaderamente en este tema me sorprende. Europa siempre ha sido muy contraria a movimientos independentistas, secesionistas, véase Córcega con Francia, todo el tema que hay en los Países Bajos, Bélgica, flamencos, balones, todo esto y tal. Y sin embargo, yo pensé que Europa, que iba a decir, no,
No, Sánchez, no. Con estos independentistas no. Y te digo que no. Y es que no. Y sin embargo Europa se pone de perfil y pacta con quien quieras, haz lo que te dé la gana. Europa se pone de perfil de momento, yo que conozco algo Sí. el tema, se pone de perfil de momento porque de momento no le afecta. Ya no se ha puesto de perfil con lo del catalán en las instituciones europeas. Ha dicho, bueno, vamos a ir pensando, lo que viene a ser como decir, esto no va a salir en los próximos 25 años, te lo juro por mi madre. O sea que eso es lo que dijo la Comisión Europea, Letonia y no sé qué. Dijo, bueno, de hecho, el de Letonia fue más duro y dijo, a ver si ustedes no tienen otra cosa más mejor que importante hacer. hablar. Entre otras cosas, porque como yo tengo una minoría en Letonia que habla ruso, pues habrá que traducir todas las documentaciones al ruso. Y de verdad, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Perfecto. Somos el único país del mundo que tenemos una lengua en común y aún así en el Congreso nos comunicamos en otra, pero a esa gente se le traduce en la lengua común. Y entonces, es notable. Los que sois todavía incrédulos o crédulos de que yo creo que tenéis que dejar de creer en los Reyes Magos, como me decías, hay gente, y esto ya lo digo en serio, que tiene un carisma especial, que es capaz de conseguir cosas como Pedro Sánchez para bien o para mal, y que es capaz de convencer a la gente de cualquier cosa, ¿no? Yo diferencio mucho el PSOE, que es muy respetable, de este señor, y el carisma de este hombre es que lo han echado del partido, no sé, es algo increíble, es capaz de convencer a la gente de cualquier cosa. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Es que si consiguió que en un sitio que tenemos una lengua en común tengan que hablar en lenguas mapuches, es que no lo entiendo. Entonces, después de eso, ¿qué puedes esperar? Y lo hicieron de un día para otro con unos micrófonos que no funcionaban y luego les traducen al español. Entonces, si te paras a pensar eso, cualquier cosa es posible, el cielo es el límite. Pero es verdad que ayuda mucho el boom mediático que tiene detrás. Hay un montón de medios de comunicación que apoyan sin ninguna cortapisa todo lo que emane de Moncloa. De vez en cuando ves la tele y hay tertulianos de izquierda, y mira, esto a Diego, la verdad es que le honra, que defienden lo indefendible y te intentan convencer de que lo que estás viendo es mentira y hacerte ver que es mentira. Y digo, joder, es que cómo esta gente puede ser cerril hasta ese punto de... O cerril, no, servil, mejor dicho. Sí, servil. De hacernos a los demás comulgar con ruedas de molino con algo que estamos viendo que no es así. Entonces, eso también ayuda mucho. O sea, el tío tiene carisma, pero tiene detrás un montón de medios, un montón de periodistas, un montón de boom, de ruido que ayuda. A unos se los ha quitado a Podemos esos medios, pues claro, tiene siervos de la gleba. El otro día decía una conocida periodista que yo la veo casi como algo de humor, ¿no? Que decía... Y por fin ha conseguido ceder en su gran palabra su honor para darnos a los españoles. Digo, la madre que me parió, pero esto parece sacado de los tiempos de Franco, cuando salía Arias. Digo, madre mía. Pero se nos ha olvidado todo, porque es que, claro, no solo Pedro Sánchez, es que el ministro Campos, que hoy está en el Constitucional, ha dicho por escrito, o sea, no lo ha dicho unas declaraciones, no, por escrito, a la hora de indultar a Junqueras y los demás, ha dicho que una ley de amnistía evidentemente es anticonstitucional. Lo pone los indultos de los del proceso. La ministra Calvo, la famosa Carmen Calvo, que es la que dijo aquello de que el dinero público no es de nadie, una cosa digna de ser estudiada en las facultades. Que es catedrática de Derecho Constitucional. También dijo por activa y por pasiva en sede parlamentaria que la amnistía es anticonstitucional. Bueno, hay declaraciones todas las que quieras. Y seguimos con esto de vamos a negociar esto. Pero bueno, y es que es una cosa, os digo, perplejidad. Llegado a este punto, Diego, tengo que preguntarte, ¿qué os ha dado? No, a mí nada, a mí nada. No, vamos a ver, yo en 2017, con toda esa historia que hubo en el partido, yo fui uno de los que voté a Pedro Sánchez porque digamos que la alternativa pues me gustaba mucho menos, la de Susana. Entonces, ahora fijaros que una cuestión, hay que ver cómo la alternativa, o una de las alternativas a Sánchez, que era Pachi López, ahora es su fiel escudero. Pero vamos, es su fiel escudero. Bueno, y Susana Díaz cuando partían de dos modelos totalmente opuestos, se le preguntaba, ¿qué es una nación, Pedro? No sabes lo que es una nación. Hay que decir también que curiosamente, y ahora es el azote de la derecha, Pachi López fue del Endacari gracias al Partido Popular. Es decir, y ahora resulta que eres el azote de la derecha y de la extrema... Pero vamos a ver, hombre... Como le dicen por la radio, tranquilo, Pachi, que ya te perdono. Tranquila, Pachi, un poco de tranquilidad. No sigas, que yo te perdono. Yo en su momento voté a Pedro Sánchez por la situación en la que estaba el partido, que a veces es lo que
tienes, o sea, votas Claro, lo menos malo, exactamente. Correcto. ¿No? Y ahora es un poco lo que pasa también, a mi juicio, con el actual contexto político. Lo menos malo para mí es que haya un gobierno y haya que tragar con este asunto, que es muy incómodo. No vamos contrariamente a ti, yo pienso que porque yo creo que el Partido Popular no ha entrado en este debate porque le faltaban no solo esos 4 votos que he dicho antes, sino que Vox no hubiese aceptado, por ejemplo, el tema de la amnistía. Yo creo que si Vox hubiese permitido la amnistía, también estaría Feijóo negociando el tema pues yo contrariamente con Junts, estoy convencido. O sea, es que el PP cuando dice yo no he cedido, no es que no hayas cedido, es que tú no tenías los votos, Feijóo, que es distinto. PSOE, algo tipo alemán. Claro. Yo siempre he sido contrario a eso, sinceramente. Eso Y por nunca... cierto, también discrepo lo que has dicho absolutamente de las lenguas autonómicas en el Congreso. Vamos, a mí me parece que el reflejo de España tiene que ponerse en el Congreso y en el Senado y en todas las instituciones. Y son tan lenguas españolas las lenguas oficiales en cada comunidad autónoma como la lengua común, que efectivamente es el castellano. Pero tenemos una lengua bueno, común. sí, eso es indudable, pero que sí, que me parece perfecto que se hablen las lenguas oficiales también en el Congreso de Diputados. Bueno, Quería decir una cosa solo con lo de Europa, que decías tú. Yo creo que Europa no ha hecho caso, digamos, a este problema porque lo ve nacional, lo que dice José Antonio. Lo ve un problema exclusivamente español. Mientras a ellos no les afecte. Exactamente. Entonces, pero lo ha pasado también con Puigdemont. Puigdemont quiso internacionalizar el conflicto yéndose a Bruselas y no sé qué ruedas de prensa, no sé qué esferas de la Unión Europea y tampoco lo consiguió. O sea, esto fuera de España lo ven como eso, un problema vuestro de España y arreglarlo solamente vosotros. Miedo me da cómo nos verán. Escucha. Que me asombra totalmente que digas eso porque la India, que tiene 400 y pico lenguas, que te parece normal que en el Congreso de una nación, teniendo una lengua en común, se comuniquen en otras lenguas y les traduzcan a español gastando dinero, porque no es la demagogia decir, bueno, es oficial en todos los sitios. Entonces, bueno, pues tú puedes poner en el Palacio de los Deportes de Oviedo, pues que se hable también en catalán o en vasco, en todas estas cosas. Se usan en su comunidad autónoma. Los proyectos turísticos, porque vendrá gente de Cataluña y del País Vasco aquí también a Oviedo. No sé por qué no están traducidos a esas dos lenguas, por ejemplo. Si yo quiero ver un proyecto turístico, ¿por qué no lo puedo leer en catalán o en euskera o en gallego? ¿Conoces algún catalán que no hable español? No, es que no conozco a ninguno. Porque también conozco a muchos que hablan inglés, francés, alemán y chino y japonés. Perdona. Pero bueno, es su lengua. Tiempo. Mira, hay una diferencia. Hay una diferencia. A ver, esto como ya lo he dicho aquí también. Como ya lo he dicho aquí también, lo voy a volver a decir. Hay una diferencia entre el español y el resto de las lenguas. Primero, las lenguas son oficiales en su territorio. Totalmente. Segundo. En ese caso, es el castellano, porque español son lenguas españolas. Es igual. Va a ver. Las lenguas son oficiales en sus territorios. Punto número 1. En Madrid no es oficial el euskera, ni el catalán, ni el gallego, ni el inglés tampoco. Vale, de hecho no se habla el inglés en el Congreso. O sea, ¿vale? Segundo, según la Constitución, los españoles tenemos una lengua que es el español. La Constitución dice castellano, tenemos el deber de conocerlo y el derecho de usarlo. Es decir, tú tienes la obligación de ir al Congreso y tienes el deber de conocer el castellano para comunicarte con el resto de los diputados. O sea, que hay una diferencia entre unas lenguas y otras. Segundo, claro, como todo se pervierte, claro, pues podríamos hablar en esta tertulia en euskera también. ¿Por qué no? En euskera no sé. Bueno, claro. Es que claro, llega un momento que dices... Ojalá supiera euskera, pero no lo sé. Hay una cosa que es la practicidad. O sea... Cuando visitas Francia, cualquier guía de cualquier monumento o cualquier placa que conmemora algo está en francés, obviamente, y en inglés. En Alemania está en alemán y en inglés. En Hungría está en húngaro, que vete tú a hablar húngaro, y en inglés. Y tú haces el esfuerzo porque perteneces a una coine europea que utiliza primero el francés en tiempos históricos y ahora el inglés y el francés como lenguas vehiculares. Haces el esfuerzo de ir más allá de lo que es tu lengua y de utilizar una lengua internacional, no de utilizar una lengua que te encierra en ti mismo, porque al final vamos a acabar hablando la lengua del valle donde nacieron nuestros abuelos y no sabiendo comunicarnos con los del valle de enfrente. Está genial y me parece... Claro, pero es que además... En el Congreso, porque puede haber alguien que venga de otro país, la tontería... un colombiano. El Congreso tenemos que entendernos, no es un sitio, porque el Senado creo que es la Cámara de Representación Territorial. Ahí sí. Y siempre se habló, pero en el Congreso.
Entonces, dices, ¿por qué no ya en RTVE, que claro, pues al final llegas a la... Cada uno en su país me parece aquello, ¿os acordáis cuando estudiamos que se hacían demostraciones matemáticas por reducción al absurdo? Sí. Bueno, pues este tema lo reduces al absurdo y resulta que en Baleares, hasta hace poco, para que un cirujano cardíaco tuviera plaza allí, tenía que hablar catalán. Es decir, oiga, pero vamos a ver, joder, que venga el mejor... Perdón, con lo cual hay 14 comunidades autónomas que no pueden concurrir a las oposiciones de esas comunidades, pero ellos sí pueden concurrir a las otras comunidades. Y dices, oye, ¿pero esto qué es? O sea, por favor, un poco de racionalidad. Me parece muy bien que las lenguas cooficiales se fomenten, que se estudien, que se protejan, como si fuera la Catedral de Oviedo. Inicio del camino. Inicio del camino. Menos para el libro de los escolares. Bueno, todo eso me parece fantástico, pero de eso a eliminar la racionalidad de las cosas, pues bueno, chico, la verdad, o sea, el sentido común, sentido común, mira tú. Lo mismo que falta en la negociación con Puigdemont. ¿En qué idioma están hablando ahora con Puigdemont? Yo creo que en español. En castellano, seguramente. Se entienden los dos, o si va un vasco. Entonces, en el Congreso, que tenemos que entendernos, pero bueno, yo me parece que es sentido común, tampoco es más allá. Y a veces el sentido común es lo que se está perdiendo en todas estas cosas. Sí, ves cosas el menos común de los sentidos, que decía mi abuelo. Porque luego ahora, claro, ¿cómo le dices a alguien que la lengua asturiana no sea cooficial? Después de el béisbol, me estás hablando del béisbol. El del asturiano. Ahora, ¿cómo dices que no sea cooficial cuando es una lengua? Es que es la lengua que más está perjudicando al castellano, porque claro, todos los nuevos vocablos que vienen del tema tecnológico son todas palabras inglesas o de origen inglés. Entonces, quiero decir, que no creo que sea un peligro el catalán, ni el euskera, ni el gallego para el castellano. Pero bueno, no. Desde luego. No, es que hay gente en este país que dice que no se puede hablar castellano, que te persiguen, que no sé qué tal. Es un atentado a la inteligencia. A la inteligencia. Decir que en el Congreso de tu país, teniendo una lengua en común, seamos el único ejemplo del mundo. Bueno, que puedas usarla. El tema es que puedas usar el gallego, el euskera y el pero catalán. ¿por qué entonces tú vas que habla en castellano, habla en castellano? Tú vas a China. China tiene el sí, yo he ido a China 2 veces. Y te puedo decir que en el aeropuerto, y muchísimos chinos que intentaban hablar español, es una lengua potentísima, que hablamos 500 millones de personas. Pero no te me vayas, Congreso de los Diputados de China. Hay un chino oficial. Y punto. El otro, es que nunca, si es cantonés, en la India tienen tropecientas lenguas, y solo en el caso de que no conozcas el hindi es cuando te dejan hablar en inglés. Nueva Zelanda tiene 800. Entonces, que en España, teniendo una lengua en común, se hable en Cataluña, perfecto, maravilloso, respetable, pero en el Congreso de los Diputados, que es donde nos tenemos que entender todos. Y luego, ¿qué escribe? La que hace así, no sé. Que luego vaya el ministro Álvarez a la Unión Europea, un ministro en funciones, que no puede tomar más decisiones que firmar las nóminas, poco más o menos, y vaya a decir a la Unión Europea que España dice que quiere que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales en la Unión Europea y que nosotros pagamos los costes. Pero bueno, pero oiga, si es que usted está en funciones, si no tiene presupuesto para esto, si habrá que aprobarlo en el próximo presupuesto del gobierno. Y claro, chicos, yo de verdad, todo esto es una... A mí me parece una herramienta cultural para... Que sí, hombre, si no lo discutimos. Me parece que es una cosa que si nadie lo discute. Y me parece que es, igual que has hablado de la Catedral de Oviedo y a nadie se le ocurre decir, pues que la quiten de ahí, ponemos terrazas y bares, que es lo que le gusta a la gente. Y pero ese no es el dilema. Pues las lenguas igual. Nos estamos yendo, porque esa no es, no estamos hablando de eso. Y se nos va hasta el micro. Sí, se nos va hasta el micro en este caso. Bueno, creo que nos seguimos oyendo. En la recta final, quería preguntarles a nuestros contertulios, ¿qué manera hay de rebajar este clima de crispación que antes Iván apuntaba? Es muy parecido, al menos si se lee uno libro de historia, que no sé, de los libros buenos, no de los que hay en el colegio ahora. Vale. Insisto, meto ahí mi... Bien, es tremendamente parecido a ese 36, yo, fatídico. Primero no estoy de acuerdo, bien. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en lo que dice Iván. Primero. ¿Cómo rebajar esa tensión? Empiezo por Iván, que fue el que apuntó, y continúo por José Antonio y voy así. Pero el 36 es un símil, pero está ahí. Sí, pero está ahí. Pero es para ver cómo funcionan los bloques de fuerzas, que ya no son partidos, ahora son bloques ideológicos, que además dentro de ellos hay fuerzas que a veces convergen y a veces divergen.
bueno, yo creo que, como decía José Antonio, con sentido común, con sosiego, con calma, con intentar buscar puntos de encuentro y sobre todo con que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, hagan suyos unos planteamientos de política de Estado inamovibles, como pasa en otros países donde no se cuestiona la política educativa o la política lingüística o la política internacional, por ejemplo, y da igual quién gobierne que aquello es invariable, pero eso ya sería un planteamiento ad futurum. Eso no puede ser de la noche a la mañana, eso tiene que ser un planteamiento que dure meses y años elaborarlo, ponerse de acuerdo y que sea a 25, 30, 40 años vista, hasta que eso se convierta en normalidad. Ahora bien, mientras seamos rehenes de los intereses personales y no de los intereses de nación, tiene difícil resolución, por no decir imposible. Bueno, yo iba a apuntar y ya lo ha dicho él, que la comparación es excesiva entre el 36 y ahora. Bueno, hay unos bloques. Hay que decir que en el 36 teníamos una clase obrera que rozaba el hambre en general, que no había seguro social, no había lo que se llama, ¿cómo se llama? Estabilizadores sociales, que son la sanidad, las pensiones, la prestación por desempleo. Todos estos estabilizadores sociales te echaban a la calle y te morías de hambre, tú y tus hijos y tu mujer, lo cual te podía llevar a coger un fusil. Y había una derecha de verdad. O sea, no había una derecha... Aquello sí que era fascismo, ¿no? Aquello era, claro, exactamente. De hecho, y claro, era otra situación histórica completamente diferente. ¿Cómo se arregla esto? Pues lo muy fácil, con lo que se llama altura de miras. Todos teníamos que tener altura de miras. El Partido Socialista tuvo altura de miras en el año 2015 o 2016, cuando nos abstuvimos y dejamos gobernar a Rajoy. Lo hicimos con altura de miras y cargándonos al secretario general, que era Pedro Sánchez, y poniendo a Javier Fernández en la gestora, y tuvimos altura de miras. Y esto se arregla, pues eso, con un entendimiento entre los partidos, con una serie de objetivos nacionales. Hay que hacer un plan hidrológico nacional, que no hay. O sea, hay que hacer 15 pantanos, 20 o 58. Pero hacer pantanos es de... Sí, bueno, pero es que no tenemos agua para todos. Bueno, hay que hacer un montón de cosas a nivel nacional en las cuales hay que ponerse de acuerdo. Y claro, que los dos partidos mayoritarios sean incapaces ni de sentarse en una mesa es una cosa que a mí me parece absolutamente, vamos, no sé cómo calificarlo. Hay que tener entre los políticos españoles altura de miras. Y hoy día, como dice Iván, lo único que tienen son intereses personales. Diego, ¿cómo rebajar este clima que cada día aumenta? Totalmente. Aumenta, se calienta, vamos. Hombre, el cómo no lo sé. Sí que creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Por ejemplo, este tema de la amnistía. Eso siempre, porque igual que los indultos también tuvo en su momento también su tensión, pues ya vemos que se nos olvida, porque yo creo que tenemos la memoria muy frágil. En los momentos álgidos, como estamos ahora con este tema, pues estamos discutiendo y hablando del tema, pero cuando se nos olvide, la amnesia, ¿no? Que de ahí viene la amnistía, pues se calmará o estaremos enfadados por otro tema y discutiendo por otro tema. No comparto lo que acabas de decir de la altura de miras de Rajoy, pero bueno, sería otro debate que no voy a entrar en él. Pues lo tuvimos. No, oye, cada uno tiene su posicionamiento, obviamente. Sí que, a ver, yo sí que creo que espero que digamos, la política rebaje lo que es el tono, sobre todo de vocablos, ¿no? De lo que os decía antes, que no estoy de acuerdo con palabras como se usaban entonces, de golpes de Estado, exiliados o presos políticos. No estaba de acuerdo con ese lenguaje, tampoco lo estoy ahora con otra vez palabras muy gruesas que se están diciendo. Yo creo que es bueno que haya debate, que haya confrontación. Creo que los partidos políticos representan sentires ciudadanos diferentes. Yo no soy nacionalista, pero bueno, pues obviamente en nuestro país hay gente que le gustaría una mayor autonomía o incluso independencia de una parte del territorio. Y a mí me parece un error. Me parece que España es un país maravilloso, plural, diverso, que podemos convivir todos juntos y buscar siempre el encaje a través de la ley, ¿no? Con la Constitución y con los estatutos de autonomía. Pero bueno, pues obviamente eso lo resuelven los
los ciudadanos en las elecciones, para eso votamos, y el 23 de julio fueron totalmente legítimas las elecciones y dieron ese resultado. Y por último, lo dije también la última vez en la tertulia, puse un ejemplo de un caso que ocurrió en la final del Mundial de Argentina de baloncesto, que ganó Yugoslavia. Saltó a la pista, cuando ganó Yugoslavia, saltó a la pista un aficionado con una bandera croata, uno de los jugadores yugoslavos se lo retiró y eso provocó en el vestuario una discusión muy fuerte entre los que eran serbios y croatas, y ya vimos cómo acabaron los Balcanes. Yo creo que no va a pasar en España esto, no, por eso también coincido con vosotros que no estamos en el 36, estamos en la Unión Europea, entre otras cuestiones, que eso nos protege muchísimo. Pero es verdad que, bueno, que hay que rebajar la tensión en cuanto a discursos y de algunos... Se puede defender y se puede ser muy vehemente en las ideas, pero hay que ser respetuosos con el adversario político. Antes de ir con José, no estamos en el 36, aparte de porque los obreros antes morían de hambre y demás, porque ahora los militares son demócratas. Esta situación hace 80 años claro. ya hubiera conducido a... Ya, pero era una cosa que es que ya hubiera conducido a otra cosa. Eran mucho más de derechas que los que tenemos ahora. Ya hubiera conducido a otra cosa. José, ¿cómo rebajar esta tensión? José está fatalista. Esto ya va a su camino. Último mes, no por este tema, pero yo he perdido mucho. La poca fe que tenía en la humanidad la he perdido. Viendo el fanatismo. La calle Unamuno ya no... Eso no me recuperaré nunca, pero de esto de ver que la gente sufre, yo te digo, han asaltado un tren y han muerto 80 personas, y tú me tienes que preguntar qué tren era, dónde, para ver si sufres por eso. Entonces veo el grado de fanatismo de la gente y, bueno, y sobre esto coincido con Diego en muchas cosas. Dentro de un mes estaremos hablando de otra cosa. Pedro Sánchez estará gobernando y a lo mejor en 2 años yo te hablaré maravillas de Pedro Sánchez, vendrá con su encanto, esto pasará. Pasó en Cataluña, ¿no os acordáis de las revueltas enormes? Y esto es una cosa más. Lo que no coincido con Diego es en lo de rebajar el tono, no porque sería lo mejor, sin duda, pero es que eso da muchos votos hoy en día. Hemos ido a una política de insultos, de fachas, de progres, de comunistas. Hemos ido a una política en la que eso saca rédito, porque tú piensas que sin el efecto este de vienen los fachas o el comunismo de Podemos, sería todo muy diferente, pero eso es una herramienta que no creo que se vayan a pegar de ella. Y es una pena, porque yo creo que tenemos los peores políticos de la historia por lo que yo observo. Yo recuerdo cuando... Podías estar de acuerdo o no con Roca, con Fraga, con los otros, pero es que tú ves a esta señora que yo creo que es vicepresidenta. Yo que sabes que estoy en una asociación de astronomía, ¿no? Sí. Soy aficionado. Dice esta señora que los ricos se van a ir a otro planeta en un cohete. Sí. La señora, no recuerdo ahora, una que sonríe mucho, Yolanda. Y que pone Elon Musk, será Marte, un tuit. Digo, yo me avergüenzo. Tenemos unos políticos que... Es que entonces la sensatez, como ha muerto, y tenemos otra ministra que dice niños, niñas y niñes. Entonces, pero que esto pasará, totalmente de acuerdo con Diego, esto pasará en unos meses, nada, ya no nos acordaremos de esto. Diego, hago una pregunta, te la hago directamente porque es una argumentación que se está dando mucho. Dice el presidente del gobierno y quienes le secundan, dicen o pacto de esta manera o bien el fascismo. Y entonces, quiero decirte, España tuvo muchos años de gobierno socialista con Felipe González, el país impecable. Las tuvo con Aznar. No pasó nada. Las tuvo con Rajoy, no pasó nada. Las tuvo con José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvo ahí, no llegó. ¿Qué teme el militante socialista si pierde las elecciones? Nada. Quiero decirte, yo, y tengo que diferenciar mucho entre tu presencia y una presencia que tuve hace meses aquí, donde se me dijo textualmente, en Castilla y León, desde que gobierna el fascismo, se vulneran los derechos humanos. Yo nunca olvidaré que... Bueno, dije, ¿estás seguro? Sí. ¿Quieres retirar la frase? No. Bien. ¿Qué teme el militante socialista si pierde las elecciones? Yo vuelvo a repetir que creo que estamos en un país muy fuerte. Correcto. Gobierne quien gobierne, tenemos unas leyes, una constitución, unos estatutos de autonomía. Has dicho muy bien los militares demócratas, sí. Porque yo creo que eso también... Esto hace 80 años ya estaría resuelto de otra manera. Sí, la verdad que eso está claro que influye. Sí.
A ver, lo que tememos es una regresión de las políticas emprendidas desde hace 5 años, desde la moción de censura de Rajoy, que es una de las cosas por las que discrepo contigo de que tuvimos altura de miras. Pues 2 años después tuvimos que hacer una moción de censura para echar a un gobierno, para un partido. Bueno, ya, fue la sentencia de la Gürtel, pero te quiero decir que en fin... Fue una interpretación. Bueno, la interpretación de... Yo por eso no coincido contigo exactamente con lo que has dicho, pero bueno, sí, por supuesto la respeto tu opinión. Pero faltaba. No, hombre, me refiero que son puntos de vista distintos. Oye, tú eres tan militante como yo del partido y tendrás tu punto de vista, efectivamente. Y está bien que estemos las dos sensibilidades que hay. Menos mal que no me fusilan. No, faltaría más. Se entendió. Pero sí que es verdad que... Pero, ¿qué ocurriría? O sea, ¿cuál es quiero decir, no, la vida sigue, a ver. Quiero decirte, ¿hay parte del partido que piensa que se vulnerarían los derechos humanos en España? ¿Pero por qué, no? No lo sé. Yo mientras estemos con las normas que hay, la Constitución española, los estatutos, las leyes, vamos, estoy confiado que el país va a ir adelante. Obviamente las líneas ideológicas pues cambiarán. No, hay que ser demócrata. Vamos a ver, demócrata quiere decir que a veces ganas y a veces pierdes. Hay un sistema electoral que hay gente que te repite, es que es injusto la ley Don y no sé qué. Yo siempre tuve un profesor en la facultad, yo estudié periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que decía que no hay un sistema electoral más justo que otro. O sea, en Inglaterra gana el escaño el que queda el primero. Y los otros dos, el tercero, cuarto, quinto, no saca el escaño. Sí. En Italia es el sistema mayoritario. Allí ya vemos lo que es Italia de inestable, ahora es más estable con Meloni, pero creo que desde la Segunda Guerra Mundial el gobierno que más ha durado son 2 años y poco, porque siempre hay tensiones entre un bloque, el de la izquierda y la derecha, y siempre pues acaban repitiendo las elecciones. No hay un sistema electoral más justo que otro. Te puede gustar más este que tenemos. A mí me parece que representa a todas las provincias, incluso prefiero que estén las provincias más representadas que las autonomías. Sí. Hay gente que dice pues, que se quite el reparto provincial y sea autonómico. Sí, bueno, ahí está en la Constitución. Bueno, pero sí, pero quiero decir que hay gente que quiere cambiar, que Soria tiene una sobrerepresentación comparado con Madrid, porque tiene 2 mínimos. Bueno, pues a ver, que sí, que no hay nada perfecto, pero bueno, por lo menos hay 2 diputados por cada provincia. Por Soria. O Teruel, o cuando pierda población, bueno, todo eso. A ver, la vida seguirá. Claro, espero que no. Yo mientras estemos en la Unión Europea, entre otras cosas, confío. Ahí se paraguas. No, sinceramente. Pero los militantes. Sí. No, perdona. Yo también puedo decir algo. Bueno, eres militante también, a ver. Turno final. Empiezo por José Antonio. Los militantes, cuando hay asambleas y tal, no se habla de esto. Se habla, evidentemente, de que nosotros, obviamente, preferimos que gobierne el Partido Socialista. Solo faltaba. O sea, es que porque tenemos unas ideales, que dicho sea paso, vamos a vulnerar, sobre todo de igualdad, en este tema, pero preferimos que esté gobernando el Partido Socialista que cualquier otro, de la derecha o de la extrema izquierda, me da igual. Pero claro, no hay un miedo a que, no, es que si viene el fascismo, no, o sea, como dice él, la vida sigue, pasaremos a la oposición, que ya hemos estado, y volveremos a gobernar cuando el que esté haga lo que haga y la gente le quite eso, pero no, vamos, esto es una democracia consolidada y esos miedos y a los derechos humanos, pues claro, los derechos humanos están en la Constitución, en la Declaración Universal y no se van a vulnerar en España en los próximos 20 años, o sea, ¿qué cosas dicen, no? O sea, Turno final para Iván. No, bueno, yo opino un poco como ellos. Es verdad que siempre quieres que gobierne el partido al que has votado, con el que más te identificas. A veces ganas, a veces pierdes, a veces ganas y no gobiernas. Pero es que el juego es así. O sea, decía Churchill que la democracia es el menos malo de todos los sistemas que existen. Entonces, sí es verdad que la ley de D'Hondt es un poco arbitraria en algunos aspectos. A mí me gusta mucho más el sistema norteamericano, donde los congresistas son congresistas por su distrito. Sí. Y pelean antes por sus vecinos y por políticas y por empleo y por mejoras para su distrito que por cuestiones de partido. Sí. Pero bueno, eso ya es otra cuestión que además daría para demasiado debate. Para mucho. Ahora bien, eso toca acatar el resultado, respetarlo
y esperar a que soplen tiempos mejores para las velas del barco en el que te subiste. No queda otra. Diego, intervención final. Bueno, yo ya la hice, le toca a él, creo, ¿no? Pues, yo ya lo dije, vamos. Bueno, venga, pues nada. Ya estamos. Diego, le pasa el turno a José. José, intervención final. Desde ese, él, ¿no? comenzaste el programa y lo cierras. Comenzaste escéptico. No sé si vas a acabar escéptico. Escéptico sois vosotros. Yo ya sé que esto es una obra de teatro. No sé, es que yo esto lo tengo claro, que esto es un guión, que es una obra de teatro que se hará y que... Yo hace una anécdota, hace 2 o 3 años hice una lista con leyes, con avances, y le preguntaba a la gente, ¿qué gobierno había cuando se aprobó esta ley? No, y la gente no acertaba, porque no es tan diferente. Luego, cuando lo ves, no es tan diferente cuando gobierna uno u otro. Para unos eso es un problema, eso lo aprovecha pues Podemos o Vox, pero es que no es tan diferente. Hay leyes como cuando le preguntas a alguien la liberación de la esclavitud, ¿quién es? Yo te voy a decir los demócratas, son los republicanos de Lincoln. Entonces, no es tan diferente y somos un país democrático y seguiremos siendo, y en algún momento habrá que hablar del tema catalán, pero en el Congreso y en toda España, no esta cosa que están haciendo ahora. Bueno, pues llegamos así al final. Agradecemos y muchísimo a nuestros 4 invitados. Ya han visto que no es tan difícil. Vamos a ver, teníamos una persona desencantada, escéptica, bien. Teníamos un militante socialista crítico con la dirección y una persona, creo, de derechas. Bien, y se pusieron de acuerdo. Con lo cual, no es tan difícil. Bueno, bajo mi moderación, cuidado, bajo mi moderación, que lo único que reclamo es que los libros de sociales pongan... No te vamos a votar, presidente. Bueno, mal del todo tampoco lo haría, mal del todo tampoco lo haría. No sé, yo no me pondría. Yo, a ver, a presidente no, pero a ministro puedo ya. Muchísimas gracias a los 4. Han demostrado que se puede dialogar y que se pueden llegar a acuerdos, con lo cual quedan investidos para ir a Madrid a la carrera de San Jerónimo. Gracias también a ustedes. Volvemos el miércoles, porque el lunes juega el Real Oviedo, con lo cual el programa Juego de 2 pasa para el martes, con lo cual nosotros nos veremos el miércoles. ¿Con qué? Pues el tiempo lo dirá. Vamos a ver, el tiempo es un juez inexorable y pone a cada cual en su sitio. Gracias por su atención, ánimo y adelante.